nuestros dirigentes, nuestros líderes políticos, los ministros, los directores de seguridad y todos los demás están para eso, para brindar seguridad. Alonso Ramos, él es sociólogo, está esta mañana conmigo, que vamos a estar hablando sobre este comportamiento y cómo afecta lo ocurrido en esta discoteca, Alonso, el fin de semana, o más bien en la madrugada del viernes. ¿Cómo afecta esto el pensamiento de muchos de los panameños, de la persona de salir o de quedarse en casa? Porque ahora hay un temor. Bienvenido. Hola, gracias José Luis por la oportunidad de estar acá con la teleaudiencia de Next. Sí, ¿cómo afecta, Alonso, este tiroteo? Porque si pudimos ver, la siguiente noche, luego de este tiroteo, el casco estaba completamente vacío. Entonces las personas te atemorizan y evitan salir de sus casas. Sí, a ver, sin duda los delitos violentos, los crímenes violentos abonan o atizan esta percepción de inseguridad que de hecho se ha estado midiendo de hace un tiempo para acá aquí en Panamá a través del observatorio de la Cámara de Comercio. Entonces, sí, efectivamente, en torno a la percepción de inseguridad, este tipo de situaciones pues hacen que aumente. Yo pienso que acá hay a ver, lo que pasó en el casco antiguo, eso fue una masacre realmente lo que sucedió, es muy grave y es la expresión para mí de dos cosas. Es la expresión, por un lado, de una situación de ingobernabilidad que va en aumento, que va increciendo, que, eh, que comenzó con aquella crisis en el año 2019. No sé si recordarás esta situación de ingobernabilidad. Comenzó con aquella crisis de las reformas constitucionales y no ha parado, vino el COVID. eh, y cuando hablamos de ingobernabilidad, estamos hablando de la incapacidad que tiene el gobierno para poder, digamos, procesar las demandas sociales y responder a ellas de manera, digamos, beligerante. Por un lado, tenemos un tema profundo de ingobernabilidad que aumenta esta sensación de que estamos sin brújula, de que estamos, digamos, sin un norte, de que no hay una hoja de ruta clara que permita precisamente, como sociedad, hacerle frente a temas tan delicados como el aumento de la criminalidad y a la inseguridad generalizada. Ese es uno de los elementos de la crisis. El otro elemento de la crisis que tiene que ver con cosas un poco más estructurales relativas a nuestra condición de país desigual. Creo que la última vez que estuve contigo aquí lo planteaba y trato siempre como de orientar mis análisis en ese sentido. Hay una relación directa entre desigualdad y violencias. Latinoamérica es el territorio más violento del mundo, teniendo apenas el 8% de la población global. Se produce en América Latina el 33% de los crímenes. Entonces Panamá por un tiempo estuvo como exenta de esa dinámica de los otros países de la región. Sin embargo, la crisis por el COVID lo que ha hecho es como abrir la caja de Pandora. Se ha abierto la caja de Pandora de las condiciones reales, estructurales en las que vive la población panameña. Entonces está el tema de la desigualdad que aumenta el tema de las violencias, y dentro de esa desigualdad está, digamos, si le ponemos una lupa, están los elementos, digamos, socioeconómicos que hoy tienen a una importante parte de la población una situación de marginalidad social, ¿no? El desempleo al 18%, el trabajo informal ha aumentado de manera exponencial. Las encuestas, por ejemplo, UNICEF hizo 3 encuestas sobre la situación de las familias y la niñez dentro de la familia, y realmente lo que salió a relucir en esas encuestas es que se está pasando hambre en muchos hogares en el país. El tema de la confianza también, hay mucha desconfianza en las instituciones públicas. Entonces, digamos, hay un cóctel que se ha ido forjando en el tiempo, que no comenzó con esta administración, pero que se fue forjando en el tiempo y que no ha encontrado una respuesta coherente, una respuesta precisa, una respuesta colectiva, y por eso estamos como estamos en este momento. Porque esto también genera esa incertidumbre, como usted lo está mencionando, Alonso, de ese temor de salir de la población. Y allí es el actuar de las autoridades, porque no puede reprimir a las personas buenas, a las personas responsables de salir a pasear, porque mire lo que ocurrió también en un bus de la ruta Santiago-Panamá, donde las personas viajaban a ver a sus familiares o quizás incluso algunos hasta plaza de empleo, qué sé yo, y se encuentran con esto y solamente manejar o decir
y escuchar al ministro de Seguridad, al director de la policía, señalar que esto solamente es guerra entre pandillas, no debe ser el punto, porque a la final esta guerra, sí, hemos visto que son guerras entre bandas, pero a la final esto perjudica a terceros. Pero es que ese es el problema, José Luis. Yo creo que han sido muy irresponsables, han sido muy, pero muy irresponsables las declaraciones tanto del ministro de Seguridad como del jefe de la policía. O sea, han querido salir a la opinión pública a decir que no está pasando nada y que lo que está pasando, como una especie de hechos aislados, tiene que ver directamente con guerra entre pandillas y crimen organizado. Creo que son unas declaraciones totalmente desafortunadas porque las propias estadísticas del sistema estadístico del Ministerio Público dan cuenta de un aumento exponencial de las violencias intrafamiliar, dan cuenta de un aumento en el crimen, en los asesinatos, por ejemplo. A octubre de este año ya se habían cometido más de 400 crímenes en el país, superando la cifra del año pasado para este mismo tiempo. Ha habido un aumento también en los delitos contra la propiedad. Es decir, ha habido un aumento exponencial y digamos, una dinámica aritmética en cuanto al comportamiento de las estadísticas criminales, pero también geométrica. O sea, cada vez vemos situaciones más anómalas en cuanto a violencias y crimen en distintas regiones del país, que pues no estábamos acostumbrados. Digamos que por la propia estructura territorial de Panamá, esta estructura desigual y combinada que ha hecho que todos los recursos económicos, institucionales y grandes proyectos se centren en la zona de tránsito. Digamos que históricamente las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón eran las que presentaban un comportamiento dinámico de la criminalidad un poco más profundo, ¿no? O más grande. Sin embargo, hoy estamos viendo que en provincias como esto que tú acabas de escribir, en Veraguas, en Chiriquí, en Coclé, en Darién, o sea, hay un aumento exponencial, pero también hay una expansión territorial de la delincuencia en Panamá que se maneja de manera distinta. No es lo mismo el crimen organizado. O sea, hay que hacer la separación. Cuando estamos hablando de crimen organizado, estamos hablando de trata de blancas, estamos hablando de tráfico de drogas, estamos hablando de ciberdelitos, estamos hablando de blanqueo de capitales. Esa es una cosa. Y la atención del crimen organizado implica unas políticas muy puntuales y muy específicas, y tiene una característica muy específica del tema del crimen organizado, incluyendo una de ellas es que permea las instituciones del Estado. Otra cosa son las violencias, digamos, como te lo he descrito, ¿no? El incremento de las violencias domésticas, de los delitos contra la propiedad, es otra cosa y es otro manejo que hay que darle. Y otra cosa son las políticas de prevención, que son otros elementos. Entonces, acá no solo no se reconoce que hay un problema, sino que hay un abordaje totalmente raquítico, hay un abordaje totalmente famélico frente a un fenómeno que es complejo, que es dinámico y que está aquí. O sea, no podemos engañar, y que va a seguir estando por una cosa sencilla, José Luis y televidentes de Next. Va a seguir esta dinámica criminógena, va a seguir porque precisamente las condiciones estructurales, económicas de la sociedad panameña, producto del impacto del COVID, nos están planteando un escenario crítico que no va a mejorar en los próximos 5 o 6 años. Es un hecho objetivo. O sea, hay que entender eso. Hay una pérdida en el poder adquisitivo de las familias, hay condiciones de vida que se han ido pauperizando, hay 80.000 contratos todavía que están suspendidos, hay aumento del desempleo y no podemos tapar el sol con un dedo. Ahora, Alonso, estos comportamientos que hemos visto también en los últimos días a través de esta reactivación económica donde se ha permitido la entrada a discotecas, bares y lugares recreativos, hemos visto que hay jóvenes lanzando botellas, tirando sillas, las peleas callejeras. ¿A qué se debe este comportamiento? ¿Será tanto por ese encierro en el cual estuvimos por más de un año? Mira, esa podría ser una hipótesis. Hay que estudiarlo realmente. Los sociólogos, a diferencia de digamos, de los psicólogos, entendemos pues el crimen y las violencias
desde un concepto que es el concepto de desviación. ¿Bien? Y entendemos las distintas corrientes, entendemos que esta desviación tiene, digamos, un asidero en el contexto social en el que se desarrolla la vida cotidiana de los individuos, ¿no? O sea, las conductas, digamos, criminales, desviadas, que son dos cosas distintas, pero que están, digamos, ahí como en un escenario analítico, tienen unos factores que tú tienes que tratar de estudiar y entender, y esa ha sido parte de la debilidad en Panamá. Como te digo, tratamos de hacer una política general, homogénea, pasando por alto de que hay dinámicas territoriales muy particulares, hay dinámicas etarias en los grupos de edad muy particulares que tú tienes que entender. Mira, los países que más éxito tienen en el tema de entender el fenómeno de las violencias y del crimen y de atenderlo preventivamente son los países que tienen políticas que son territoriales y que son sectoriales, ¿no? Entonces, eso que tú dices puede ser. Ahí, efectivamente, o sea, el tema del encierro ha producido no solamente una especie de tensión colectiva y de frustración colectiva, sino también el principio de incertidumbre ha aumentado. Hay mucha incertidumbre. Cuando decimos que la población ha perdido la confianza en las instituciones y en quienes las regentan, también podríamos decir que esa pérdida de confianza aumenta la incertidumbre. O sea, no, este es un país y esta es una sociedad en el que la gente no confía en nada ni en nadie, no confiamos en nadie, no confiamos en nuestros padres, no confiamos en la policía, no confiamos en las instituciones de gobierno, no confiamos en la iglesia, no confiamos en los medios de comunicación, no confiamos en los sindicatos. Y esto está estudiado a través del Latinbarómetro. Entonces, esa puede ser una hipótesis. O sea, acá el problema es que no hay investigación aplicada y no hay inversión en investigación aplicada desde el Estado para entender la dinámica criminógena y las violencias en Panamá. O sea, ese es el problema de fondo, una visión institucional totalmente raquítica y famélica. Y la confianza se pierde cada vez más, Alonso, principalmente con el actuar de los gobernantes. Por ejemplo, muchos dicen, ¿por qué el presidente Laurentino Cortizo, viendo la situación en la que estaba el país, con estos homicidios, con estas protestas que se habían registrado, se va a una conferencia que en el día de hoy es la que tiene participación y no grabar un video y quedándose resolviendo los problemas del país, a pesar de que ya el viaje estaba programado y su participación ya había sido confirmada? Claro, mira, la desconfianza en las instituciones, en el sistema político y en la propia democracia en Panamá aumenta, y ha ido aumentando porque precisamente quienes llegan cada 5 años a hacer gobierno, llegan con una visión restrictiva de satisfacer los intereses particulares de sus grupos políticos, de sus clanes políticos y de las facciones económicas que los financian. Eso es un hecho. O sea, aquí se ha rompido, se ha roto la visión institucional, se ha roto la visión a largo plazo, la visión país. Entonces, como tú lo dices, o sea, si acá abajo en los sectores populares la gente está viendo escándalo de corrupción, que malos manejos en los fondos públicos, que fulanito, menganito tiene una planilla X, que estos fondos son destinados a proyectos que favorecen a los sectores que están cercanos a mí y no a la población en términos generales con una visión de Estado. O sea, es decir, si estamos viendo permanentemente esta situación arriba, ¿no?, en quienes nos gobiernan, pues la gente abajo dice, pierde la confianza por un lado y por otra parte, pues queda, digamos, sobre la mesa tendida esta visión del sálvese quien pueda, pues, ¿no? Entonces, como tú dices, protestas en Colón, desalojos en Barro Blanco, desalojos en Tierra Prometida, enfermeras marchando pidiendo que se cumpla con los pactos y las promesas salariales que se les dieron, productores protestando en Divisa, cierre de calle todos los días por temas de agua, cierre de calles por tema de gasolina, ¿no? O sea, tienes un cúmulo de demandas sociales que no están siendo atendidas y procesadas a través de mecanismos de diálogo coherentes, mecanismos de diálogo que redunden en la resolución de estos conflictos sociales. Y esa no resolución de los conflictos es lo que te genera precisamente que esta situación de incertidumbre, de zozobra, de molestia colectiva vaya en aumento. Mira, ahora que tocaste el tema de la COP, uno de los retos de la COP26, de este cónclave, de este encuentro anual impulsado por las Naciones Unidas, ¿sabes cuál es este año? Precisamente tratar de recuperar la confianza en
los pactos que han firmado los países que forman parte del grupo del G20, de los mayores países industrializados, que son los que más emisiones de carbono generan a la atmósfera, son los que han firmado todos los acuerdos para reducir esas emisiones, pero en la práctica siguen anclados en el modelo, en el modelo de combustibles fósiles. Es decir, la incoherencia. Si hay un elemento que genera zozobra, incertidumbre y conflicto, es la incoherencia entre lo que dices y entre lo que haces. ¿Qué podemos esperar ya para finalizar, Alonso? Y sabemos que es difícil planificarlo o conocerlo. Esta semana, semana de fiesta, semana de días libres, ¿puede bajar un poco la intensidad de las personas por estar en casa un poco relajada o se puede acrecentar más y estallar cuando regresemos el próximo lunes 8? Porque ya Canatra del transporte dice que va a paro el día 8. Es que, a ver, el conflicto social el conflicto social no va a disminuir si no hay una respuesta efectiva. O sea, tengámoslo claro. Y como tú lo estás diciendo, ya se están, digamos, después de esta semana, que es como una semana pues, de receso para algunos actores, después de la próxima semana continúan las protestas. El tema de la gasolina no ha habido una respuesta concreta. Las protestas en Colón, ahí está la gente todavía en huelga provincial. Los productores no han tenido respuesta concreta. Es decir, si no hay un procesamiento de las demandas sociales van a ir en aumento y van a incrementarse. Yo creo que el escenario es poco halagüeño, insisto, es poco halagüeño porque la recuperación económica post pandemia va a ser más lenta de lo que se esperaba. Somos uno de los países que más cayó, 18%, según información del BID y del Banco Mundial. O sea, nuestra economía se desplomó totalmente. Somos un país altamente endeudado, creo que somos como uno de los 2 o 3 países más endeudados de la región. Entonces, si a eso tú le sumas el tema que dije, el tema de la desconfianza en las instituciones, la frustración acumulada y la incertidumbre acumulada producto pues, de la pandemia y sus efectos sociales y económicos, y la ingobernabilidad, es decir, un gobierno débil que no tiene capacidad para, digamos, para procesar las demandas. Entonces el escenario es, yo no tengo una bolita mágica, ni nadie la tiene, pero sí yo creo que haciendo análisis prospectivos podríamos decir que el conflicto social se va a mantener o va a ir en aumento. De hecho, yo soy un poco digamos, más radical en este sentido. Yo creo que la mesa está servida, José Luis y oyentes de Next TV. Si aquí si el presidente Cortizo quiere pasar a la historia como un estadista, el presidente Cortizo debería llamar a una constituyente, fíjate. O sea, el nivel de conflicto es tal y el nivel de crisis económica y social es tal que desde mi punto de vista solo se resolvería con una constituyente, con un llamado a una constituyente que le dé voz y que le dé poder a los sectores que han sido históricamente desplazados y que son los que están ahorita demandando porque son los que han estado sufriendo las desigualdades y la marginación social en este país. Alonso Ramos, sociólogo esta mañana con nosotros conversando sobre todo lo que ha ocurrido en nuestro país desde la semana pasada. Gracias, Alonso, por estar con nosotros esta mañana.